noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque. En esta noche analizaremos las propuestas de Gustavo Jara, candidato a la alcaldía de Cuenca por Fuerza Compromiso Social. Los aspirantes de la lista 5 a las diferentes dignidades tienen como figura principal al expresidente Rafael Correa Delgado. Recordemos que durante 10 años el exmandatario fue el líder de esta agrupación, Alianza País, que fue en su momento la mayor fuerza política y la más representativa en la Asamblea Nacional. Los problemas y discrepancias al interior del movimiento se hicieron más evidentes cuando Lenín Moreno, actual presidente de la Nación, llegó a la presidencia de la República. Por otra parte, se acusó a funcionarios del régimen anterior de actos de corrupción, lo que dio como resultado la condena a 6 años de cárcel para el ex vicepresidente Jorge Glass. Durante esta hora vamos a conocer el plan de trabajo del candidato afín al correísmo, tendencia que se niega al olvido y que busca resurgir con más fuerza en las próximas elecciones. Vamos a preguntarle justamente cómo lo va a hacer. De la mano de destacados periodistas nos acompaña por segunda ocasión en este espacio Rosana Encalada, y también damos la bienvenida a César Tacuri Vintimilla, quien nos acompañará durante esta hora de programación. A ustedes la bienvenida también. Hoy nos acompaña Rosana Encalada Rojas, licenciada en Comunicación Social, actualmente periodista de Radio Ondas Azuayas. Además, César Tacuri, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana. Ha trabajado en medios de comunicación como Gama TV, Telerama, Radio Cómplice, Radio El Mercurio y Diario Hoy. Ahí el perfil de nuestros panelistas, periodistas invitados, a quienes pues damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio que es de análisis y opinión. Y es momento de dar la bienvenida también a nuestro candidato invitado, y vamos a conocer, lo habíamos anunciado, las propuestas de campaña, cómo las va a realizar el candidato Gustavo Jara por la lista 5. Bienvenido, Gustavo, un gusto que esté con nosotros también. Vamos a dar paso a su perfil y vamos a arrancar con este programa. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Gustavo Jara, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5. Abogado de profesión por la Universidad de Cuenca. Entre sus cargos, exdirector provincial de Correos del Ecuador, ex subsecretario de Minas, vocero y activista político de la Revolución Ciudadana en la campaña por el no en la consulta popular 2018, vocero y activista político, campaña recolección de firmas por el movimiento Maná. Ahí el perfil del candidato Gustavo Jara, lista 5. Un gusto, Gustavo, que esté junto a nosotros en este espacio de entrevistas, y es inevitable ingresar pues en este panel preguntándole el hecho del correísmo. Dicen representante del correísmo. Para muchos ecuatorianos hablar del correísmo es hablar de corrupción, se lo relaciona muchísimo. ¿Qué es lo que usted diría ante esto? Bienvenido. Karina, muchas gracias. Rosana, César, y gracias por el espacio. Bueno, en realidad para mí es un orgullo defender a la Revolución Ciudadana. Soy un convencido de que las obras, de que el legado histórico que construyó la Revolución Ciudadana alrededor de la figura de Rafael Correa contribuyó a mejorar la calidad de vida, a sacar a millones de ciudadanos de la pobreza, y esto que usted refiere, el tema de la corrupción, es solo parte de un framing comunicacional para denostar y atacar a los líderes progresistas. Lamentablemente este framing comunicacional ha tenido calado últimamente en muchos ciudadanos y en muchos medios de comunicación que lamentablemente repiten esta línea. No es así, Gustavo. Si es que hacemos referencia a todos los actos de corrupción, ¿son cuántos casos? ¿Decenas, 50 y pico, un poco más de denuncias de las que se aplican al expresidente Correa, a los funcionarios que le rodeaban? Muchos de ellos han sido, pues, en cierta manera reconocidas hasta por los propios funcionarios. Claro, mire, durante la Revolución Ciudadana el presidente Rafael Correa tuvo alrededor de 103 ministros, 107 ministros. De esos ministros hubo, nunca podemos saber,
o podemos identificar, no es parapsicólogo el presidente Correa, para saber que se puede infiltrar una persona que puede tener empresas en paraísos fiscales y que a través de las empresas en paraísos fiscales se esté enriqueciendo ilícitamente. Esto no ensucia a un proyecto político, esto no ensucia a un presidente, esto, como le digo, es parte de un framing comunicacional para atacar a los líderes de izquierda. Y yo también me interesaría mucho saber que los periodistas, o ver que los periodistas y los medios ataquen también la corrupción privada y ataquen también la corrupción del actual gobierno, que sí, con pruebas, y pruebas fehacientes, con papeles, con documentos y con trama de dinero, está hoy siendo investigado y ojalá pronto ya caiga este gobierno de corruptos que ha sabido tener empresas en paraísos fiscales con pruebas y pelos y señas. Bueno, y vamos justamente a analizarlo en esta hora porque también tenemos el tema y las declaraciones del actual presidente. Para arrancar ya con esta ronda de preguntas, nada más indicarle o preguntarle más bien a usted la inquietud. ¿Cómo va a renacer la lista 5, antes Alianza País, ahora la Revolución, como ustedes le han denominado al momento? ¿Cómo va a resurgir en este actual momento? ¿Cómo se encuentra para las seccionales de cara ya a menos de un mes de lo que va a ser? Miren, no ha sido nada fácil para quienes creemos en la Revolución Ciudadana, ahora enfrentar este proceso de elecciones seccionales. Se robaron el partido, Moreno se robó la 35, destruyó la 35 al punto de que con completa vergüenza ni siquiera pudieron sacar candidatos ni a una junta parroquial. Luego que le roban el partido a Correa, nosotros tratamos de inscribirnos como Revolución Ciudadana. ¿Qué dijeron? Que no podemos llamarnos Revolución Ciudadana porque Revolución Ciudadana forma parte del acervo lingüístico de la 35. Nos hicieron esperar hasta el último para decirnos no pueden llamarse así. Al último día, ahora ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo quieren que nos llamemos? Vamos a llamarnos Revolución Alfarista. Igual el Consejo Nacional Electoral, in extremis en el tiempo, nos dijo el último día de plazo para inscribirse en el movimiento que no nos podemos llamar tampoco Revolución Alfarista. ¿Por qué? Porque Alfaro era un liberal con completa ignorancia, desconociendo que en la lucha de Alfaro en esos tiempos ser un liberal tenía otra connotación en absoluto que de lo que tiene que ver hoy día con el neoliberalismo. Luego de aquello recogimos firmas con el movimiento Maná. Llegamos a recoger casi 500.000 de firmas durante menos de 2 meses. Luego de recoger casi 500.000 de firmas, pusieron en entredicho a la directiva y le pusieron a un señor de Sociedad Patriótica que usó nuestros logos y que dijo que él era el movimiento Maná. Ahora, ni siquiera nos dejaron presentar las firmas. Entonces, ¿cómo? Ya creímos que no íbamos a participar, pero más que nuestro derecho a la participación, es más importante el derecho de representación que tienen millones de ecuatorianos que creen en este proyecto político y que están convencidos que debemos seguir dando la lucha. ¿Todavía siguen los millones de ecuatorianos que usted señala creyendo en la revolución? La última consulta popular, 37% sacó. Saque las cuentas de cuántas personas creen en la Revolución Ciudadana con el cerco mediático, sin recursos, con Correa perseguido, con los líderes de la revolución perseguidos, llegamos a sacar el 37%. Sí ganó con muchos gerentes propietarios. Usted tiene ahí al banquero Lazo, tiene a los socialcristianos, tiene a los Bucaram, tiene a Moreno y a los traidores de la 35. Ellos son los gerentes propietarios que se disputan a dentelladas o se disputaron en ese entonces la ganancia del sí. El no tuvo un solo ganador y se llama Rafael Correa y se llama Revolución Ciudadana. Rosana, por favor, tus inquietudes. Bueno, Cari, muy buenas noches, César, un gusto compartir, Gustavo. Yo quisiera un poco insistir en alguna de las inquietudes que ya planteó Karina. ¿Cuál es la respuesta en este caso que le da Gustavo Jara a los ciudadanos que ven, digamos, reflejada en la autodenominada Revolución Ciudadana estos actos de corrupción? Usted manifestaba hace brevísimos instantes que esto es simplemente un show mediático que es intencional por parte de la oposición para hacerle quedar mal al expresidente Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana en estos últimos 10 años. Sin embargo, realmente podemos creer que es mentira los pativideos, la narcovalija, todo el caso Odebrecht, las coimas, los sobreprecios en las obras emblemáticas, etcétera, 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 el caso de Pedro Delgado, de los hermanos Alvarado. En un inicio la Comisión Nacional Anticorrupción habló de
si no me equivoco, 35.000 millones de dólares, que era el perjuicio de la corrupción. Hay otros sectores que hablan incluso de 70.000 millones de dólares. ¿Podemos realmente creer los ciudadanos, las ciudadanas, que todo esto es mentira? Mire, ese es el libreto, pero calcado. Usted acaba de recitar de memoria el libreto que repite Teleamazonas, que repite Coavisa, que repite las Inostrosas, que repiten todos los adalides que dicen que luchan contra la corrupción. Pero ¿Nada en que de eso ha sido comprobado? Mire, Gustavo. Odebrecht se dio en 12 países. 12 países. Sucede que solo en Ecuador no le acusaron a Odebrecht. Solo en Ecuador. Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht pueden caminar libres por las calles del país, pueden ir a las playas de nuestro país y no pueden ser detenidos porque no fueron acusados, solo en Ecuador. Eso es un síntoma ¿Es un muy problema de la sospechoso. justicia, Gustavo, o es irreal lo que está ocurriendo? No, lo que pasa es que yo quiero explicar es que parte de todo este ataque que sufre la Revolución Ciudadana es precisamente hablar de una corrupción como que solo se hubiese dado en los 10 años de la Revolución Ciudadana. La corrupción ha habido siempre, no se trata de que el gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. ¿Qué hizo la Revolución Ciudadana, ciudadanos que me escuchan, para luchar contra la corrupción? ¿Cuánto se recaudaba en aduanas antes de que haya Revolución Ciudadana? Se recaudaban 1.200 millones de dólares al año. Luego de la Revolución Ciudadana, durante la Revolución Ciudadana, se recaudaron 3.200 millones. ¿Cuánto se recaudaba en el servicio de rentas internas antes de la Revolución Ciudadana? 3.000 millones al año. Durante la Revolución Ciudadana se recaudaron 13.000 millones de dólares al año. La renegociación de la deuda externa le significó un ahorro al erario nacional, al bolsillo nacional, de 7.000 millones de dólares. La renegociación de la deuda externa, el tema de las pérdidas negras en las hidroeléctricas, se perdían 200 millones al año. Pero al igual hubo sobreprecios, Gustavo. No, los sobreprecios no es lo mismo que los reajustes, eso es lo que tratan de confundir a la ciudadanía. No es lo mismo un reajuste con una obra que en el camino tiene una determinada accidentalidad que tener, claro. Y miles de dólares. Claro, pero yo vine a proponer, Vamos a conocer sus propuestas también. Veo que ustedes están en ese Karina, freno de acusarnos somos ciudadanos honestos, avanzando somos candidatos nuevos. Avanzando, y vamos a hablar de las en propuestas. este tema y que va quizás de la mano de lo que hemos venido hablando antes de entrar a otros temas. Usted manifestaba el haber encontrado una serie de barreras, una serie de limitaciones para poder inscribir un movimiento. La pregunta es si esto justifica el haberse aupado de la mano de un movimiento cuyo líder, como es Iván Espinel, es ministro de Inclusión Económica y Social, ex titular del IES en la provincia del Guayas, que hoy todos conocemos cuál es su situación, acusado de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de peculario, que hoy se encuentra detenido. Situación que incluso motivó que muchos militantes de este propio movimiento de Iván Espinel se hayan retirado a causa de aquello. ¿Esto justifica de alguna manera que ustedes como Revolución Ciudadana ahora se hayan amparado bajo el paraguas de compromiso social? Mire, Iván Espinel deberá responder ante la justicia por sus delitos de los que se le acusa a Iván Espinel. Este es el problema. Mire, cuando nosotros fuimos a inscribir el 21 de diciembre nuestra candidatura, la única pregunta que me hizo, el único periodista que hizo preguntas ahí, fueron 5 preguntas, todas alrededor del tema que usted acaba de referir. Espero que usted también, Rosana, cuando venga aquí el candidato social cristiano, le pregunte por los niños desaparecidos durante el gobierno de Febres Cordero. Espero que también cuando venga el candidato César Piedra, le pregunte por el desaparecido fugado, señor Bueno, González. en realidad, espero Gustavo, también, en este espacio hemos arrancado el primer bloque hablando de lo que se relaciona pasa con cada uno de los candidatos. Los ciudadanos, y esperamos que nadie se no moleste ante ello. Los políticos no son gerentes propietarios de los partidos políticos. Yo hago mi Nadie lucha puede responder porque por no el resto. Exactamente, yo respondo por mis actos, mis manos están limpias. La Revolución Ciudadana es un movimiento político de gente honesta y precisamente por eso estoy aquí luchando, porque vuelva la revolución, viniendo a hacer propuestas y no hablar de la corrupción de otros, la corrupción en la y que lo vamos a hablar. Vamos a invitar también a César. Y yo quisiera que este diálogo sea de altura, no queremos en ningún momento atacar. No caigamos en eso. Tenemos que informar, porque usted pertenece a este partido y lógicamente es esa la pregunta. Por favor, César, sus impresiones. Gracias, Karina. Buenas noches, Gustavo.
Quizás ya para ir aterrizando un poco en el tema de las propuestas de la campaña electoral, conocemos que usted es un político nuevo, tiene poca trayectoria en el ámbito público. Entonces, yo sí quisiera preguntarle a usted, Gustavo, ¿se considera el outsider para esta campaña electoral? Lo digo porque he conversado yo con varios analistas. Todos conocemos que hay analistas políticos que son pagados, hablemos claramente, que son pagados por ciertos políticos, y hay de los otros también que no tienen, por el momento al menos, afiliación política. Los que son pagados dicen y le dan a Gustavo Jara no más del 3, no más del 5% en la intención del voto. Los otros dicen que tiene todo el voto correísta, que en Azuay, nos guste o no nos guste, todavía es fuerte. ¿Usted es el outsider para esta campaña o para estas elecciones, Gustavo? Mire, yo me presento como un político de reciente data. Yo participé para las elecciones para asambleísta en 2017. Mi participación de la mano del Partido Socialista Ecuatoriano la hice precisamente por esa convicción, porque creo en este proyecto progresista de la Revolución Ciudadana. El outsider, eso lo decide, yo creo que más la ciudadanía. La ciudadanía es la que pondrá en su medida o en su nivel a los políticos que nos vamos presentando como nuevos, porque el outsider es alguien que empieza a despuntar y hasta el fin del día de las elecciones no deja de crecer. Nosotros comenzamos con 1% de intención de voto, estimado César, para el 21 de diciembre cuando habían las encuestas, 1% de intención de voto. Para enero teníamos el 3% de intención de voto. Hoy tenemos 8.8% de intención de voto. Estamos creciendo en las encuestas. Esto nos da mucho optimismo. Yo quisiera que más el tema que se le designe a alguien outsider, por ahí hay algún candidato que ni siquiera se autoproclamó outsider, sino le dieron autoproclamando outsider. En una radio muy conocida, y le dieron proclamando. Espero que uno de los pecados de los políticos o por los que pierden los políticos las elecciones es creerse ganadores o creerse tal vez algunas insinuaciones de determinados sectores de la opinión pública. Yo creo fervientemente en que nuestra candidatura es ciudadana. La gente nos cree porque somos auténticos. ¿Cómo sienten ustedes este respaldo en la calle? Sí es importante saber, el momento que ustedes salen a la calle, ¿cómo ha sido este respaldo? Oiga, yo creo que esa parte linda de hacer la política es sentir el apoyo de la gente. Porque es caminar y sentir, claro que por ahí no todos pueden estar de acuerdo con uno, y eso es lo lindo de la democracia, de la política. Pero también cuando se acerca una señora en el mercado y me dice, no puedo decirle que le apoyo porque me están filmando, porque me ve la vecina y le va a avisar al administrador del mercado, estamos con usted, dele. Hay amenazas. Eso es lo más lindo del mundo, porque hay un voto subterráneo, ciudadanos, hay un voto escondido, que se va a manifestar, que no sale en las encuestas. Todavía se mantiene. No salen las encuestas. Bueno, ahora la lista 5, pero lo que fue el correísmo se mantiene como bastión en la provincia de La Azuay, como fue durante los últimos 10 años. Mire, yo creo que no me hubiese aventurado a lanzarme como candidato a la alcaldía de Cuenca si no confiara en ese voto consciente, ese voto político, ese voto ideológico que tienen los cuencanos. De que me da mucha tristeza ver esas alianzas tan raras que se dan ahora, esas alianzas, hay una alianza... igual no les creo, ¿cómo se llama la alianza? Igual no les creo, Igualdad creo, que está últimamente por ahí rodando, de un banquero con un político que toda la vida ha dicho que es de izquierda, que es de centro izquierda. Y total, hoy en día, otro candidato coleccionista de camisetas con el superpoder de cambiarse de camiseta al tenor de los vaivenes políticos. Nosotros hemos estado siempre a la izquierda, siempre con el progresismo, siempre con el pueblo, por eso la gente nos cree y por eso estoy aquí luchando por la Revolución Ciudadana. Vamos a invitarle a ver, tenemos una encuesta, lo que dice el sondeo de opinión y también pues las inquietudes de la gente en las calles de nuestra ciudad, que es de donde está justamente las preocupaciones y las inquietudes. Y cuando hicimos una pregunta, que nos den nombres de los candidatos los más conocidos, esto es lo que nos respondieron. Vamos a ver, por favor, la interrogante del público. Que devuelvan todo lo que se ha malgastado y que hagan obras. ¿Conoce a los candidatos a la alcaldía de Cuenca? No, realmente, bueno, uno se les conoce, los dos de cajón. El otro que es Jefferson, el otro es el señor Palacios, si no estoy mal, y el señor Cordero. Los nombres no sé, son los 5, los demás
y demasiados candidatos para una ciudad tan pequeña. Fue solo una de las opiniones por cuestiones de tiempo, pero demasiados candidatos, una ciudad pequeña es lo que dice pues la persona que está en la calle, esta ciudadana, y no conoce todos los nombres. Lo hemos hecho, son de opinión, muchos muestran mucho más alto, y de los 5 nombres que hemos pedido, máximo 3. De pronto Gustavo Jara, como bien lo decía César, es una figura nueva. ¿Cómo venderse? ¿Qué decirles a los televidentes para que lo conozcan? Claro, bueno, los televidentes, yo quiero agradecerles este espacio, es muy importante aprovechar todos estos espacios. Nosotros somos gente nueva, somos gente buena, somos gente que creemos en lo que le estamos diciendo, porque la Revolución Ciudadana cumplió siempre. O sea, podrán decir lo que sea al respecto de muchos aspectos de la personalidad de un presidente con carisma, como fue Correa, un presidente polémico, un presidente fosforito, como él mismo se decía. Pero ese mismo carisma es lo que a mí personalmente me llamó la atención para hacer política. Pero yo era un apático de la política hasta que Correa fue. ¿Fue la persona lo que le motivó o la Revolución Ciudadana? Fue la Revolución Ciudadana, ¿la figura pero de Correa? Yo creo que no hubiese habido esta Revolución Ciudadana si no hubiese habido una figura como Rafael Correa. Yo le digo, personalmente, nunca me interesó la política. Yo no hice política ni en el colegio, no hice política en la universidad, no me interesó siquiera. Cuando le vi a un ministro de Economía pararse duro ante el Fondo Monetario Internacional y no aceptar las condiciones y mandarle sacando al Fondo Monetario Internacional, ahí fue donde yo dije, me interesa, voy a ver qué pasa, y recién participo en política. En 2015 me interesó, me enrolé en el Partido Socialista, y recién en 2017 me animé a ser candidato luego de que me Gustavo, yo sí quisiera tocar este tema antes de pasar a otros. Un minutito del corte, pero por favor, César. Porque hay algo que me preocupa profundamente y son las declaraciones del consejero electoral Luis Verde Soto. El 22 de febrero, en una radio en Quito, él dijo textualmente que en las simulaciones que se hacen en los conteos de los votos, los miembros de las juntas receptoras no van a alcanzar a contar los votos y que eso más bien va a pasar a las delegaciones provinciales con claras afiliaciones políticas, lo dijo Luis Verde Soto, no lo digo yo. Entonces, eso me deja una preocupación muy profunda. ¿Cómo ustedes van a cuidar los votos? ¿Cómo los ciudadanos deben cuidar los votos? Comparto su preocupación, estimado César. Qué sospechoso que hayan quitado el ISO 9001. Lastimosamente, qué pena, un ex rector de la Universidad de Cuenca, Gustavo Vega, se ha ensuciado para siempre la democracia al haber eliminado el ISO 9001. Oiga, hasta para hacer salchichas se necesita un control de calidad, estándares. Ahora, el Consejo Nacional Electoral no tiene una forma de establecer estándares porque quitaron el ISO 9001. ¿Esto les perjudicaría a partidos como le el suyo? Perjudica a la democracia misma, no solo a la Revolución Ciudadana, no solo a los otros candidatos, a los otros movimientos. Es un golpe a la democracia y por lo tanto un golpe a la ciudadanía que hayan eliminado esa forma de controlar los estándares de calidad del proceso de conteo de votos, de todo el proceso electoral en sí mismo. Vamos a invitarles a una brevísima pausa publicitaria, 21:25, tiempo de separarnos brevemente. Estamos conversando con el candidato hacia la alcaldía de Cuenca, Gustavo Jara, por la lista 5, en compañía de destacados periodistas. Venimos en breve. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque, conociendo también al candidato, los perfiles, hablando del partido, y vamos a analizar también el tema de las propuestas. Gustavo, es importante en este momento, brevemente, porque estamos en coyuntura. El día de ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, salió al paso en una cadena nacional y manifestó que mientras no se le compruebe las denuncias que se le han hecho pues en contra de su familia, él dice que tomará las medidas pertinentes. ¿Usted qué le dice ante esto? Porque Lenín ha dicho pues que justamente de no sustentarse, que él cree que son unas estrategias para desestabilizar al país y al gobierno actual. Sí. ¿Esto es cierto? Mire, qué sospechoso que un presidente de la República se defienda con una declaración juramentada que no quiere decir absolutamente nada sobre las imputaciones que le están haciendo sobre la existencia de dineros, de departamentos y de bienes en paraísos fiscales. En 2012, antes que Lenín Moreno salga de la presidencia, Edwin Moreno en Belice creó la empresa INA Investment Corporation. INA, un apócrifo de
sus 3 hijas, Karina, Irina, Cristina. Esta empresa fue creada en Panamá y en Belice, y manejada una cuenta que se llama en el Balboa Bank, una cuenta offshore. ¿Esto es comprobado? Absolutamente, con papeles, pelos y señas. Y con esta cuenta se compró un departamento en Alicante, y con esta cuenta se le compraron muebles a Moreno en Suiza. ¿Dónde están, señor Moreno, los muebles? ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde están la vajilla? ¿Cuánto mismo le costó ese departamento? ¿Quién le dio ese departamento? ¿Quién es Conto Patiño? Su amigo íntimo, su amigo personal. Explíquele al país, porque se ha pasado señalándole a la Revolución Ciudadana durante 20 meses, diciendo que donde toca el dedo, por donde pone el dedo hay pus. Señor Moreno, el pus está en su dedo, porque aquí hay corrupción que está en la cabeza, y que el mismo Contralor dice que no le va a investigar. Investiguen al gobierno de Moreno, investiguen a Moreno, porque aquí los ciudadanos exigen explicaciones alrededor de gravísimas denuncias de corrupción, que tarde o temprano, porque él sabe muy bien que va a caer. Vamos a escuchar las declaraciones. No sé si tenemos listas ya lo que dijo el presidente Lenín Moreno el día de ayer en una cadena nacional. No solo la corrupción, sino la hipocresía en su máxima expresión, cuando este tipo, por odios políticos, ha perseguido a sus oponentes, me ha perseguido a mí, acusándonos de corruptos que no lo somos, y el corrupto era él. Con esto, o sea, no solo que el gobierno se cae, o sea, Moreno no es que sale de la presidencia, se va preso, e incluso un miembro de su familia. Hay vehículos comprados para la esposa de Moreno. En la prensa internacional se están poniendo procesos judiciales en los diferentes países, España, en Panamá, en Suiza, donde también se lavó dinero, y se los va a poner en Ecuador, obviamente, pero también debe haber decisiones políticas. Tiene que moverse la asamblea, pero todo está cooptado para proteger a Moreno y su corrupción. Pero el asunto es tan grave, tan indefendible, que no lo van a lograr. Yo les puedo asegurar que Moreno tendrá que salir de la presidencia e irse a la cárcel, porque esto es una monstruosidad que no lo van a poder, que no la van a poder. Bueno, ahí veíamos las declaraciones más bien del expresidente Rafael Correa. Lo que dijo el presidente actual Lenín Moreno es que pues el presidente se refirió a Correa como el expresidente prófugo, causante del mayor declive pues de nuestro país. Es lo que dijo. Lo que dice Correa es diferente. Dice, van a caer las cosas, todo se va a transparentar. Es cierto, van a salir más cosas a la luz. Hay más cosas que debemos descubrir como ecuatorianos. Mire, la punta del ovillo fueron esos misteriosos muebles que hasta el día de hoy, Moreno, ¿dónde estarán los benditos muebles? Muebles comprados con plata de una empresa offshore en Panamá. Esos muebles deben estar en el menaje de casa, que ya los legisladores de la Revolución Ciudadana pidieron que la aduana explique y que muestre la documentación del menaje de casa que se trajo de Suiza Moreno. Esa es la punta del ovillo, la punta del iceberg, porque nos hemos enterado también que existe un departamento en Villa Joyosa, en Alicante. Nos hemos enterado también que existen compras de carteras de cocodrilo para la hermana de la primera dama. Ahora, ¿por qué esperar ahora para contar todas estas situaciones? No sé si es que podemos también analizar de parte de ustedes, Rosana y César, ¿por qué esperar a este momento? Estamos a vísperas de unas elecciones. Claro, mire, lo que pasa es que recién nos enteramos también. Esto ha estado bien guardadito, bien calladito. Lo increíble es que desde 2012 se creó esta empresa. Cuando Moreno estuvo en Suiza, ya hacía cabildeos con Sinohidro. Conto Patiño recibió 18 millones de dólares que no le declaró al fisco. ¿Quién es Conto Patiño? Conto Patiño es amigo íntimo de Lenín Moreno. Conto Patiño es papá de María Auxiliadora Patiño, esposa de Javier Macías Carminiani, y Javier Macías Carminiani es el que maneja la cuenta del Balboa Bank, que a su vez es parte de INA Investment Corporation. Explíquenle a la ciudadanía, por favor, no tenemos derecho los ciudadanos a saber de dónde salieron esos bienes y por qué está tan involucrado el gobierno de Moreno. Gustavo, en cuanto a este tema le podemos escuchar a la ministra del Interior, María Paula Romo, indicando que ninguna de estas afirmaciones, ninguna de estas informaciones estaría involucrado directamente el presidente de la República, Lenín Moreno. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que él no puede responsabilizarse tampoco de lo que hagan otros, ni tampoco de lo que hagan sus hermanos, por ejemplo. Imagínense que el Moreno no se responsabiliza por un departamento que utilizan sus hijas en España. Moreno no se responsabiliza por una cartera de cocodrilo que le compran a su cuñada.
Moreno no se responsabiliza por los muebles comprados con una empresa offshore y que fueron a parar a su departamento en Suiza. ¿De qué se responsabiliza Lenín Moreno entonces? Hagámonos esa pregunta, ciudadanos. Los ciudadanos merecemos respuestas y voy a insistir con esto porque nosotros, los revolucionarios, nos vamos a hacer de bandera de lucha, la lucha contra la corrupción, contra la corrupción de las offshore de Moreno. ¿Se quiere desestabilizar al país con estas denuncias? Eso es lo que dice Moreno, exactamente ese es el discurso. ¿Quieren desestabilizar al país? No, señor, queremos que Moreno nos explique a todos de dónde salieron esos bienes y que le explique a la ciudadanía, no con una declaración juramentada. Yo también puedo hacer una declaración juramentada de que tengo un Porsche en mi casa y de que no tengo una casa en las Bahamas. No, la declaración juramentada no es la garantía de que no se tienen los bienes, señor Moreno. Eso sería con un certificado de empresas, de bancos internacionales, de fideicomisos en el exterior. Eso sería prueba. Presentar una declaración juramentada es una burla. César, para ir compartiendo el diálogo, Rosy, por cuestión de tiempo. Sí, por favor, yo más bien ya quiero entrar al tema vamos a las propuestas, de las propuestas, vamos a las propuestas, porque yo creo que sí, la población lo que necesita es propuestas. Estamos en campaña electoral y una de las preguntas que se ha tocado en todos los medios de comunicación, creo yo, a todos los candidatos, es la deuda que tiene el municipio. 138 millones, va en aumento. Y lo que queremos escuchar de ustedes como candidatos es qué se va a hacer, cómo se va a hacer las nuevas obras. Claro, se puede decir de parte suya y de parte de todos los candidatos que se va a gestionar nuevos recursos para hacer obras, pero ya en la práctica, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, hay varias propuestas desde la población, desde sectores económicos. Concesionar el aeropuerto, concesionar el terminal terrestre para que deje de ser una carga para el municipio y que más bien exista un retorno, inversión nueva, inyección de recursos. Otra es que el gobierno asuma la totalidad de la deuda del tranvía, con eso se aliviana bastante el municipio. Y otra que es la más sencilla, la más fácil, la austeridad. ¿Por dónde debe ir el municipio? Mire, el tema del tranvía y el tema de la deuda con Francia. El tranvía, este dolor de cabeza que ha sido parte fundamental de la demagogia con la que se ha tratado el tema de la movilidad para los cuencanos. Sepan ustedes, cuencanos, que el tranvía fue una propuesta financiado por la Revolución Ciudadana. Rafael Correa confió en Paul Granda. El otrora correísta muerte, hoy morenista muerte, mañana por el que sea muerte. Paul Granda nos presentó estudios defectuosos, falsos. ¿Por qué lo aceptaron entonces? Ahí la corresponsabilidad del Ministerio de Finanzas, ahí la corresponsabilidad de Semplades de haber aceptado y haber emitido dictámenes favorables sobre estudios deficientes. Entonces, nosotros vamos a luchar para que no se le toque un solo dólar más al bolsillo de los cuencanos. El tranvía debe funcionar subsidiado con energía hidroeléctrica. Somos el corazón energético del país. ¿Cómo se le hace justicia a los hermanos amazónicos por los recursos petroleros? Por cada barril extraído, $1. ¿Por qué no a los azuayos, por cada kilovatio de energía generado, se le asigna una cantidad de dinero establecida según la ley? Esa es nuestra propuesta, que no se le toque el bolsillo, que la deuda con Francia y que la deuda del tranvía la asuma totalmente el gobierno nacional, porque los cuencanos están hasta la coronilla de ver irresponsabilidad, de ver demagogia, de ver politiquería y de ver... O sea, a inicios del siglo ya hubo una propuesta para movilidad integrada. Vino, ya estaba lista, vino el otro alcalde y dijo, no, esto no vale para nada. Hizo otra propuesta, otro programa. Vino el siguiente alcalde y dijo lo mismo, no, esto no vale para nada, se inventó el tranvía. Y el otro alcalde que vino después dijo, el tranvía no vale para nada y ganó las elecciones diciendo que no iba a ser el tranvía. Parece que es la única promesa que ha cumplido porque el tranvía sería, Gustavo, hasta el día de hoy no funciona. El subsidio, según lo que usted plantea, el subsidio por parte del gobierno nacional. Pero por supuesto. ¿Qué pasa si no existen los recursos? Hay una cantidad tremenda, querida Karina, precisamente por la plata que se genera por la hidroelectricidad. Esa es la propuesta. El planteamiento es que se subsidie. Si es que la cantidad de plata que se genera sería suficiente no solamente para garantizar el subsidio de la tarifa del tranvía, el funcionamiento, el mantenimiento del tranvía, le podría ser hasta gratuito
a la tarifa del tranvía. No vamos a caer en esa irresponsabilidad, pero queremos graficar de esta manera la cantidad de plata gigantesca que hay y que si bien se pudiese utilizar para subsidiar y que no cueste más de 30 centavos en la tarifa del tranvía. Pero entonces, ¿es el Estado el que debe hacerse cargo de la operación del tranvía o el municipio? No, el municipio, el gobierno debe hacerse cargo de la deuda. El municipio deberá encargarse de que funcione el bendito tranvía y hacer de este un sistema integral, o sea, que abarque toda la demanda e integrado, que abarque todas las modalidades. De ahí que nosotros proponemos que se desincentivar el uso del vehículo particular, que el Cuenca vuelva a ser una ciudad ordenada. Cuencanos, para graficarles el problema tremendo de movilidad que tenemos. Un automóvil ocupa alrededor de 20 metros cuadrados. Si decimos que por 20 metros cuadrados, si ponemos a 50 personas en un bus, le estamos ahorrando a la ciudad de Cuenca 1000 metros cuadrados. Entonces quiere decir que si ponemos a funcionar el bendito tranvía, que no es la panacea ni la solución para la movilidad de los cuencanos. ¿Será sostenible su criterio el tranvía? Por supuesto, el tranvía solo va a solucionar 1 de cada 8 pasajeros que necesitan ser transportados. Es una solución pequeñita al problema de movilidad. El tema es integrarle a buses de cámara baja, buses eléctricos, a un sistema conectado de ciclovías. Esa es la solución. ¿Qué hacemos con los buses Euro 5? Nos tuvieron más de un año en esa discusión Euro 3, Euro 5. Recién viene la inversión, recién están llegando los buses y ahora planteamos más bien los buses eléctricos. ¿Qué hacemos? Bueno, los buses van a tener que hasta su vida útil funcionar. La propuesta nuestra es que haya buses eléctricos, que no haya esas nubes negras que contaminan a nuestro centro histórico. ¿Cómo lo financiarán los buses eléctricos? Los buses eléctricos, tranquilamente, debería ser un trabajo mancomunado con el sector privado, que es el que al fin y al cabo maneja el tema de los buses. Pero nuestra propuesta va más allá. Nuestra propuesta es que este sea parte de un sistema integral. No podemos aislarle o creer que el tranvía va a solucionar el tema de la movilidad. ¿Está entre las opciones la municipalización del transporte público? No está, al menos dentro de nuestra propuesta, no está contemplado, sí. ¿El tema de la peatonalización del centro histórico inicialmente es una opción para ustedes? Yo creo que eso debería analizarse con mucho detenimiento. O sea, yo así, si me preguntan como ciudadano, quisiera que haya menos carros y que a través del desincentivar el uso del vehículo particular, veamos una Cuenca menos contaminada, menos estresante para entrar, para manejar, para transitar. Pero sin embargo, creemos firmemente en que el problema de la movilidad en Cuenca debe abordarse con un consejo cantonal, con seriedad, con trabajo, con liderazgo. Nuestras propuestas también tienen que ver, y quisiera también, si me permiten ustedes, entrar al tema de la vivienda popular. Ese otro tema tratado con muchísima demagogia que los anteriores administraciones... ¿Cuántas viviendas ustedes ofrecen dentro de su plan de Mire, trabajo? si nos logramos articular con la ciudadanía, vamos a construir las viviendas que los ciudadanos quieran. Porque ¿de qué se trata esto? Le escuchamos en un momento a Gustavo Jara ofrecer 3.000 viviendas. 3.000 Recordamos viviendas desde Paul Granda un ofrecimiento de 5.000 viviendas. Creo que no se hicieron más allá de... No se han 100 hecho probablemente, el 10%, hasta menos. Sí, en el caso de la administración actual también hubo un ofrecimiento de 5.000 viviendas, pero el problema va mucho más allá únicamente de construir viviendas. Me parece que el déficit de soluciones habitacionales aquí en Cuenca supera las 40.000, pero hay otros problemas, es el tema del terreno, los costos de los terrenos, es decir, realmente vamos a poder cumplir 3.000 viviendas para los cuencanos. Rosana, por supuesto, y muy bien traída la pregunta. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que no es que el municipio es el que construye las viviendas, no es el municipio. El municipio, a través de la empresa municipal de vivienda, a lo que hace es infraestructurar los terrenos. El rol fundamental de la empresa municipal de vivienda es escoger los terrenos, infraestructurarles, dotarles de agua potable, de alcantarillado, de luz, de alumbramiento público, de accesos, un suelo bien planificado, bien localizado. Y lo más importante y el rol fundamental como potestad privativa del municipio es congelar el precio del suelo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué son tan caros los terrenos en Cuenca? Hace 15 años se compraron terrenos en Chayhuabamba, $10 el metro. ¿Cuánto cuesta infraestructurar esos terrenos? $30. Quiere decir que un terreno de 100 metros para vivienda popular no debería costar más allá de $4.000. ¡Oh, sorpresa! Por la especulación, cuesta
$300 del metro. Hablamos de $30.000 de un terreno de 100 metros. ¿Quién puede pagar un terreno de $30.000? ¿En cuánto estarían valoradas las casas que ustedes proponen, estas 3.000 casas? $30.000 cada casa. $30.000 cada casa. Sí, y un proyecto de 90 millones de dólares. Lo importante aquí es que el rol fundamental del municipio, además de congelar el precio del suelo, es controlar que los constructores ganen lo que deban ganar. O sea, la plata está en el BIES, la plata está en la CFN, ahí está la plata para los constructores. ¿Van a haber créditos claro, de banca privada también? ¿Cómo se va a hacer esta relación con quienes quieran las viviendas? Por supuesto. Lo que pasa es que aquí el tema es asegurar de que el constructor gane lo que deba ganar, pero no en demás, como dice el argot popular. No ganen en demás, ganen lo que deban ganar. Y ahí es otra cosa de la lucha de la Revolución Ciudadana. Pero un poco ahí la preocupación la ley es contra la especulación del suelo. ¿Cómo controlar justamente la especulación del suelo? ¿No sale desde el municipio la especulación del suelo? Porque hay funcionarios que ya tienen la planificación urbana. Se anuncian las obras. Obviamente por ahí inicia el sobreprecio. Lo que pasó cuando se anunció la construcción o la posible construcción de la nueva circunvalación. Empezó una especulación de los terrenos, de los costos de los terrenos alrededor de esta obra. Tremendo esfuerzo la Revolución Ciudadana sacó adelante la ley contra la especulación del suelo. ¿Qué fue lo primero que hizo Moreno al traicionar al pueblo? Se bajó la ley contra la especulación del suelo mediante la consulta popular. Entonces, si es que hablamos de un suelo barato, de un suelo infraestructurado, de un suelo accesible para los ciudadanos, porque aquí el principal perjudicado es el salado que al fin y al cabo va a comprar la vivienda con un precio del suelo inflado. Esa fue la lucha de la Revolución Ciudadana para evitar que los especuladores hagan su agosto con información, como bien dice César, con información privilegiada. Aquí van a construir, ñaño, te paso la información. Eso se trató de evitar con la ley contra la especulación del suelo. Moreno, traicionando al pueblo, se bajó esa ley en contubernio con esa consulta popular inconstitucional y mañosa. No lo olviden, ciudadanos. ¿Quién traicionó al pueblo? ¿Quién hoy permitió que el suelo sea más caro y que los especuladores hagan su agosto? Se llama Lenín Moreno Garcés y es este gobierno de traidores a la patria. Vamos a invitarles a una brevísima pausa publicitaria. Regresamos con más propuestas. Tema de movilidad lo ha señalado ya, tema de seguridad, ¿qué va a pasar? Nos están preguntando sobre la Feria Libre, sobre las obras. Nos piden algunas situaciones más que usted lo va a conocer acá tras la pausa en Enfoque. Y vamos a hablar del teleférico. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque, conociendo propuestas y al candidato Gustavo Jara por la lista 5. Otro de los temas que son cruciales y que sobre todo la ciudadanía exige con muchísima frecuencia es el tema de seguridad. Nos preguntaban en nuestro Twitter y también pues en nuestras redes sociales, ¿qué es lo que va a pasar de llegar Gustavo Jara hacia la alcaldía de Cuenca con sectores como la Feria Libre, la situación que tiene toda la Feria Libre, que se habla hasta de mafias dentro de la Feria Libre? ¿Cuál va a ser la determinación? Claro, hay muchas formas en las que nosotros podemos hablar de que si bien la seguridad no es una competencia de la municipalidad en sí misma, está dentro se puede mucho hacer, porque voy a ser el alcalde de los cuencanos y como el alcalde de los cuencanos debo preocuparme de su seguridad. ¿Cómo se puede asegurar espacios seguros? Cuando la gente se apropia de los espacios públicos. Cuando se hizo los parques, antes de que haya parques lineales en las orillas de los ríos, era peligroso, era lugar de tráfico de drogas, era lugar inclusive de botadero, de desperdicios, de escombros, hacían las vías, subiendo la curvatura de los ríos. El Parque Paraíso es un desastre. ¿Cómo se logró que esos lugares la gente se apropie de los espacios públicos? Cuando se construyó obra ahí, cuando el municipio implementó un sistema de parques lineales y la ventaja tremenda de que los ciudadanos cuidan esos parques. Entonces, apropiándonos de los espacios públicos con cultura, con arte, con propuestas musicales, con propuestas de teatro, nosotros creemos firmemente que eso puede asegurar espacios seguros. El tema de la Feria Libre, el tema de la Feria Libre. El tema de Feria Libre, reputada, claro, sí, por esa enorme variedad de propuestas, de productos que existen, pero también el caos que genera la Feria Libre, porque ahí mismo está el mayorista, convive el mercado minorista, convive el mercado mayorista. ¿Cuál es su propuesta? Sí, nuestra propuesta es que ahí se quede el mercado, pero construir un hipermercado popular.
Pero además se habla de mafias al interior de la Feria Libre. Al interior de la Feria Libre, sí. Nuestra propuesta es que el mercado mayorista salga de ahí. ¿A dónde lo llevarían? Ubicado una de las arterias que conectan a Cuenca con el resto del Ecuador. Lo importante aquí es que la Feria Libre sea un espacio seguro, un espacio ordenado, porque no conviven, es imposible convivir, inclusive con la movilidad, con el tráfico, con el tranvía. ¿Cómo convivimos con un mercado mayorista? Ahí mismo los ambulantes, ahí mismo los informales, ahí mismo un mercado minorista, ahí mismo el mayorista, es un caos. Entonces, se va a cambiar entonces radicalmente. Sí, así es. ¿Qué pasaría con el, perdón, Karina, sí, vamos ¿qué pasaría con el Consejo de Seguridad Ciudadana? Hay que fortalecerle. ¿Qué pasaría con este consejo? Porque muchas veces parece que hubiera más bien una disputa entre las actividades que cumple o debe cumplir el consejo con las obligaciones, en este caso, que tiene la gobernación de la SUAY. Sí, hay una ventaja que tienen los cuencanos. Cuenca es la única ciudad en el país que paga una tasa de seguridad. Por lo tanto, los cuencanos merecemos respuestas de sus autoridades al respecto de una coordinación entre las instituciones. Al Consejo de Seguridad Ciudadana hay que fortalecerlo. Como alcalde de Cuenca me voy a reunir todos los lunes con el alto mando policial y militar. No voy a ser un ministro del Interior, pero con liderazgo sí voy a exigir, porque los cuencanos así me lo exigirán, que me preocupe de que las instituciones trabajen en coordinación y evitar ahí las vanidades de que yo intervengo aquí, vos no te metas acá. Señores, a trabajar por la seguridad de los ciudadanos y vamos a atacar los delitos manzana por manzana, parroquia por parroquia, barrio por barrio. Gustavo, quizá para seguir avanzando en las propuestas, y uno de los temas complicados es la minería. Usted es un fiel creyente de la política del expresidente Rafael Correa. ¿Qué decía él en todos los enlaces ciudadanos? Que no podemos vivir los ecuatorianos sentados en la riqueza que tiene el país, que hay que explotarlo y que hay que esos recursos redistribuirlos. ¿Qué va a hacer usted con la minoría? Mire, nosotros no vamos a permitir que se toque una gota del agua de Cuenca si es que un proyecto minero pone en riesgo una sola gota de la cuenca. Nosotros tenemos el privilegio, los cuencanos, de abrir el grifo de agua y tomar de la llave. Cosa que no pueden hacer creo que en ningún otro lado del mundo, al menos de América Latina, no conozco donde puedan tener el privilegio de tomar agua directamente. ¿No a la minería entonces? No, la minería tiene que ser tratada con muchísima responsabilidad. Nosotros hicimos una ley ambiental, una de las más fuertes y más rígidas. Se construyó la Constitución, la primera Constitución que reconoció derechos de la naturaleza, es la Constitución de Montecristi. Producto normativo, un producto histórico de la Revolución Ciudadana. Entonces creemos firmemente en los derechos de la naturaleza, creemos firmemente en que se debe defender el agua de los cuencanos. ¿Cuál es la posición, Gustavo, frente a los dos proyectos, Quimsacocha, Loma Larga, que va a enfrentar una consulta popular justamente de forma paralela el 24 y la situación que está atravesando en este momento Río Blanco, el proyecto está detenido? Mire la tremenda contradicción en la que ha caído este gobierno, que hizo una consulta popular incluyendo una pregunta que para nosotros fue una pregunta de gancho, una pregunta señuelo, para jalarse el sí en todas las preguntas. Una de esas preguntas era un verdadero simulacro ambientalista, ciudadanos. Dijeron que no iban a permitir que una de las preguntas que no haya minería, a pesar de que ya existía en la Constitución, ya existía en la ley de minería, ya existía en la ley ambiental, ya existía la prohibición de hacer minería en humedales y en fuentes de agua, se hizo la pregunta. Sucede que ahora el gobierno se niega a la consulta popular para el tema de Loma Larga. Se ha negado a través del Ministerio de Minería y a través del Ministerio del Interior a que haya esta consulta para ver si se hace o no minería. ¿Cuál es su opinión sobre estos tres proyectos que justamente Rosana Yo creo que esos proyectos, si es que se llega a comprobar que ponen en riesgo, que hay humedales, que se pone en riesgo una sola gota de agua, esos proyectos deben pararse. Deben pararse. Sí. Estamos a 5 minutos y queremos hablar de uno de sus proyectos y ejes también que serían emblemáticos. Sí. El tema del teleférico. Ustedes proponen dos, Gustavo. ¿Cómo serían? ¿Dónde serían ubicados? Y la pregunta, ¿no sería otro tranvía? No, para nada. ¿El teleférico? Miren, esta es una propuesta muy novedosa. Miren, cuando Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999, una de las razones que esgrimió la UNESCO para declararle Patrimonio Cultural de la Humanidad fue que Cuenca ha sabido conservar casi intacta la traza urbanística fundacional de 1557. O sea, se permitió que usted desde cualquier calle de Cuenca que se pare en el centro histórico puede ver las colinas, ¿no es cierto? Hay un diálogo, hay una mirada, hay unas vistas permanentes a las colinas. Si desde el centro histórico
le podemos ver a las colinas, ¿por qué no verle a la ciudad por qué no verle desde las colinas a la ciudad? Que sea de doble vía. ¿En dónde ubicarían los Ahí teleféricos? entra el teleférico como un tema inclusivo, como un tema de la ciudad para todos y para todas, una ciudad que nadie está impedido de poderle contemplar a la ciudad. El teleférico sería una parte, tema recreativo, tema turístico, y en el caso de Loma de Monjas, proponemos un teleférico que salga del Parque de Gusho, se conecte con la Loma de Monjas y se vaya a la parte de la izquierda de Turi, del cementerio de Turi. Desde la Loma de Monjas hay una vista espectacular que no está explotada, que no está aprovechada. Si desde Turi usted le ve a Cuenca, desde la Loma de Monjas usted le ve a Turi y a Cuenca. ¿Cuánto cuesta el proyecto y cuándo ¿Y cómo debería se estar? financia? Alrededor de 15 millones de dólares cuesta el proyecto Loma de Monjas, pero también proponemos otro proyecto que es el teleférico que salga de Parque de Miraflores, se conecte con el Parque de la Luz y del Parque de la Luz al tablón de Patamarca, donde construiremos el Parque de la Música. ¿Cómo vamos a financiar? Hay un sistema que se llama BOT, cuyas siglas en inglés no voy a referir porque no pronuncio bien el inglés, pero que quiere decir construye, opera y transfiere. El inversionista privado pone la plata y según la cantidad de tiempo y de dinero que invierta, se le devuelve la inversión. Pero se queda para Cuenca y para los cuencanos. Bueno, algo importante también que tenemos que hablar es lo que va a pasar con los vuelos, las frecuencias del aeropuerto. ¿Cuál será el planteamiento en el caso de llegar, Gustavo? Sí, es que existen estudios técnicos o financieros que avalen extenderle hacia Michichí al aeropuerto, pues que se extiende el aeropuerto. No hay estudios todavía. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cuál sería su criterio? Claro, mi posición es que, bueno, es imposible hablar de un nuevo aeropuerto. Es imposible, inclusive en otra ubicación. Se ha hablado también de una vía a Santa Rosa. ¿Por qué es imposible? Porque es muy caro. Cuesta 400, 500 millones de dólares un nuevo aeropuerto, pero si es que hay estudios y logramos establecer que se puede alargar la pista, el campo de avistamiento, porque es un tema también de seguridad, si se logra alargar un poco al aeropuerto y hacerle un tema de conectividad, Cuenca está un poco aislada, aislada del resto del turismo que llega, hay turistas norteamericanos y europeos que llegan a Quito, y que de ahí llegas a Cuenca, ¿cómo? Porque no hay frecuencias. Entonces ese problema debe ser abordado con seriedad porque la belleza de Cuenca no debe estar escondida por un... Preguntas cortas por el tiempo. ¿Más taxis en Cuenca? No, en Cuenca hay que analizar mucho eso, si no queremos más carros en Cuenca, si lo que queremos es desincentivar el uso de vehículos particulares, queremos que los taxis que existen actualmente sean controlados. El Azutaxi me parece una Se habla mucho de buenísima. Uber, ¿por qué no permitirlo ingresar al mercado local también, como sucede en otras Uber ciudades? para nada, Uber para nada. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque Uber no puede ser controlado, no está dentro del marco legal. Lo que no esté dentro del marco legal no puede ser controlado. Pero los cuencanos necesitamos transportarnos. Usted parece el lunes 7 de la mañana y es imposible conseguir un taxi. En feriado, peor. Yo creo que hay que fortalecer las iniciativas tecnológicas como el Azutaxi. El Azutaxi a mí me parece una maravilla. ¿Han dialogado ustedes con los sectores de los taxis del transporte? Estamos en permanente diálogo con diferentes sectores, pero lo importante es, y desde mi perspectiva, el tema del Azutaxi, de la tecnología que tiene, porque es una ventaja para el usuario, pero también es una ventaja para el señor taxista, porque antes los que ahora ya dejaron de usar la radio les cuesta $60 al mes, el Azutaxi les cuesta $6 al mes. No solamente es una ventaja económica, sino no dejan de estresarles a los taxistas que les multaban por todo. Estamos por cerrar esta entrevista, Rosy, y tu última consulta, por favor. Ha pasado rápido el tiempo. Sí, justamente en el tema de la movilidad, quisiera yo completar con otra necesidad urgente que tiene la ciudad de Cuenca, que es fortalecer y ampliar las ciclorrutas y las ciclovías. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Perfecto. Nuestra propuesta es ampliar las rutas. Existen rutas, pero están inconexas. Si usted se ve... Y justamente ese es el problema, es que encontramos ciclovías cortadas, que se cortan y que impide que la movilidad sea fluida y sobre todo segura por parte de las bicicletas. Oiga, yo les considero unos verdaderos valientes a los que todavía tienen los arrestos de coger una bicicleta y en Cuenca, inclusive con la falta de cultura del manejo, le meten el carro. ¿Qué es lo que se plantearía? ¿Cambiar las ciclorrutas, ampliarlas a qué sector? Ampliarlas y fortalecerles a las ciclorrutas y hacer de la bicicleta pública también una parte de la solución de la movilidad. Cecita, por favor. No hay como extenderse más, una horita más. No puedo extenderme, sería maravilloso, sé que quedan muchísimos temas en carpeta, habrá otra oportunidad. Gustavo, ¿por qué no asistió al debate en la Universidad de la SUE? Muchas gracias por la pregunta. Sabe que yo tuve un tema personal y familiar, no estuve en la ciudad, pero también le agradezco la pregunta porque también me llamó la atención y estoy en absoluto desacuerdo con la modalidad en la que se dio ese debate.
¿Por qué se dividió en 2 tandas de candidatos? Ah, dijeron que es por la papeleta. Pero si en la papeleta los 5 primeros, ¿por qué no debatieron primero los 5 primeros de la papeleta? ¿Por qué les mandaron a debatir después? Que había un sorteo, habían indicado... ¿Sabe cuánta gente vio la segunda parte de ese debate? Casi nadie, porque en la primera tanda de los candidatos estaban los peces gordos. ¿Ha asistido a otros debates? He asistido, claro que asistimos a un debate contra la violencia de género, contra la violencia machista, y ahí no asistieron los dos, ni el candidato banquero, ni el candidato coleccionista de camisetas, y nadie dijo esta boca es mía, y nadie reclamó que no se fue a debatir por la violencia machista contra nuestras mujeres. Nosotros debatiremos y vamos a debatir en todos los espacios, porque no rehuimos el debate. Estamos por cerrar, gracias a ustedes. Quiero irme nada más preguntándole, su opinión ya sabemos del expresidente Correa, pero del actual presidente Lenín Moreno, rápidamente en una palabra. Lenín Moreno, sus días están contados. La Revolución Ciudadana se encargará de ponerle tras las rejas a todos quienes han traicionado a la patria y quienes se han enriquecido subrepticiamente utilizando paraísos fiscales. Le saluda Gustavo Jara, candidato de la lista 5, la lista de la Revolución Ciudadana. Buenas noticias, ciudadanos, si hay candidatos de la Revolución Ciudadana. De otros candidatos a la alcaldía, Marcelo Cabrera, en una sola palabra, rápidamente, tengo 20 segundos. Oye, un coleccionista de camisetas. Paul Carrasco. Otro coleccionista de camisetas. El candidato Jefferson Pérez. Una gloria del deporte nacional. Hacia la prefectura, Esteban Bernal. Esteban Bernal, quisiera que entren y vean su historial sobre... María Cecilia Alvarado. Una dama. La provincia de la Suay. La provincia de mi corazón. En la ciudad de Cuenca. Mi corazón y mi motivo de ser para ser político. Y Gustavo Jara. Un luchador de la Revolución Ciudadana. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta noche. A ustedes siempre Gracias. son habilidad. Estamos aquí justamente para informarlos y para que usted el próximo 24 tome la última decisión. Gracias a ustedes por acompañarnos también, a Rosana y a César. Gracias, buenas noches.